Hola, mi nombre es Santiago González Gutiérrez, matrícula AL084659 y estudio la carrera de Administración de Empresas en la Universidad CNCI Virtual. Este es el proyecto integrador de la materia Derecho Laboral y contestaré unas preguntas. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? El artículo que habla de los sindicatos es el artículo 356 que dicta lo siguiente. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. ¿Cuáles son los requisitos legales que debe atenderse para la constitución de un sindicato? La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 371, se define en los estatutos de cada sindicato, debe definir estas son: nombre del sindicato, sindicato único y que lo identifique y sea diferente a los demás. Domicilio del sindicato, objeto del sindicato, por ejemplo, defensa de los intereses de los trabajadores. Duración, condiciones para admitir a nuevos miembros, obligaciones y derechos de los asociados al sindicato, motivos de expulsión y correcciones disciplinarias, procedimientos para convocación a asamblea, periodos de celebración de ordinarias y quórum requerido para sesionar. Procedimientos para la elección de la directiva y número de sus miembros, normas para la administración del patrimonio del sindicato, forma de pago y monto de las cuotas sindicales, periodo de rendición de las cuentas, así como las sanciones en caso de incumplimiento. Otra, ¿qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Primero, a ser respetado por todos los demás integrantes de la organización, tanto en su persona como en su integridad moral, en sus bienes personales y en los bienes que estén bajo su resguardo, que sean propiedad de la organización sindical. Tener voz y voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias de su delegación, así como tener el derecho a la voz en todas las instituciones deliberativas y resolutivas, siempre y cuando se solicite a través de un delegado. Votar y ser votados para ocupar cargos de dirección sindical. Ser representados y patrocinados por el sindicato para la defensa de sus derechos en los problemas que surjan con motivo del trabajo o ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Disfrutar de los derechos que tenga el sindicato en favor de sus afiliados en la forma y términos contractuales de convenios, reglamentos y establecimientos en el presente estatuto. Solicitar que se convoque a congreso o asambleas del Consejo General de Representantes del Comité Ejecutivo o, en su caso, convocar llenando los requisitos establecidos en el presente estatuto. ¿A qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? Es la suspensión temporal de las actividades laborales convocada por las y los trabajadores como medida de presión frente al patrón para mejorar las condiciones laborales. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? Agotar los procedimientos de conciliación o mediación antes de decretar una huelga. Realizar una votación sobre la huelga y obtener el apoyo mayoritario antes de declarar una huelga. Un periodo de notificación previo a la declaración de la huelga. Otra. ¿Qué tipos de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal de Trabajo y en qué consisten? Trabajadores de confianza, trabajadores en buques, trabajadores en tripulaciones aeronáuticas, trabajadores de autotransportes, trabajadores del campo, agentes de comercio y otros semejantes. Deportistas profesionales, actores y músicos, trabajadores de ferrocarriles, trabajadores de maniobras o servicio público en zona bajo jurisdicción federal, trabajadores a domicilio, trabajadores domésticos, trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y análogos, industria familiar, médicos residentes, trabajadores en instituciones de educación superior autónomas por ley. Estos se refieren pues a los trabajadores que no tienen eh, las mismas prestaciones que los demás y pues que se pueden asociar entre ellos. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Las autoridades en materia de trabajo, de conforme al artículo 523 de la Ley Federal de Trabajo, son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que sus funciones es la encargada de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de generación de empleos, las relaciones contractuales, las agrupaciones de trabajadores, todos los derechos laborales y los derechos sociales emanados de los anteriores. Todo lo anterior deberá vigilarlo la operación
de lo que determinan el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Educación Pública. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad. Y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sus funciones son organismo público descentralizado que llevará los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional. Este organismo vigilará que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores a través de procesos libres y democráticos. Y con este llegamos al final del video. Gracias.